en la órbita de Saturno, a más de 1.000 millones de kilómetros del Sol, hay una luna que no debería existir. No en el sentido filosófico, en el sentido estrictamente físico. Hace miles de millones de años, algo la golpeó con suficiente energía como para que cualquier modelo de dinámica de impactos predijera su destrucción completa. Las ondas de choque deberían haber atravesado su interior, llegado al lado opuesto con fuerza suficiente para desgarrar la corteza y convertido la luna en un anillo de escombros que ahora orbitaría silenciosamente alrededor de Saturno sin que nadie pudiera saber que alguna vez fue un mundo coherente. En cambio, existe una esfera, perfectamente redonda, blanca, con un cráter de 400 kilómetros de diámetro grabado en su superficie como cicatriz de ese golpe imposible de sobrevivir, pero intacta. Se llama Tetis, tiene 1.000 kilómetros de diámetro, está hecha casi completamente de hielo de agua y tiene una historia que los científicos planetarios todavía no terminan de descifrar. Esta noche vas a entender por qué Tetis es una de las lunas más extraordinarias del sistema solar, no por su tamaño ni por su actividad geológica, sino por lo que su superficie cuenta sobre lo que le ocurrió. Vas a entender por qué su composición es una anomalía que desafía los modelos de formación de lunas. ¿Por qué un impacto que debería haberla destruido no lo hizo? ¿Y qué condición específica de su interior la salvó? ¿Por qué tiene un cañón de 2.000 kilómetros de longitud, que es la cicatriz de un océano que se congeló? ¿Por qué hay líneas rojas en su superficie, cuyo origen todavía es objeto de debate? ¿Y por qué en este momento, mientras orbita Saturno, está siendo simultáneamente bombardeada y pintada por las fuerzas del sistema saturniano? Empecemos por la anomalía que define todo lo demás sobre Tetis, su composición. Cuando los científicos planetarios miden la densidad de un cuerpo celeste, están midiendo la relación entre su masa y su volumen. La densidad es la receta de un mundo. Un planeta rico en hierro y níquel como Mercurio tiene densidad alta. Un planeta con mucha roca silicatada, como la Tierra, tiene densidad intermedia. Un mundo con mucho hielo, como las lunas exteriores del sistema solar, tiene densidad baja. La mayor parte de las lunas de los planetas gigantes exteriores son mezclas de roca y hielo en proporciones variables, lo que produce densidades típicas de entre 1,4 y 1,8 gramos por centímetro cúbico. Tetis tiene una densidad de aproximadamente 0,98 gramos por centímetro cúbico. Ese número no es un detalle técnico menor. Es casi exactamente la densidad del agua líquida a temperatura ambiente. Lo que ese número revela es que Tetis no es una luna rocosa con una capa superficial de escarcha. Es una bola de hielo de agua de 1.000 kilómetros de diámetro, con un componente rocoso tan pequeño que los modelos sugieren que el material denso no puede representar más de unos pocos % de la masa total. Eso es extraordinariamente inusual. En el sistema solar primitivo, cuando los planetas y las lunas se estaban formando a partir de la nube de gas y polvo que rodeaba el Sol, y en el caso de las lunas de los planetas gigantes, a partir de los discos de material que rodeaban a cada planeta, la gravedad tendía a separar los materiales por densidad. Los materiales más pesados, el hierro, la roca, los silicatos, tendían a hundirse hacia el centro. Los materiales más ligeros, el hielo, el gas, los compuestos volátiles, tendían a quedarse en las capas exteriores. Que Tetis sea tan pura en su composición de agua y tan pobre en roca implica que se formó en una región específica del disco de material que rodeaba al Saturno primitivo, donde el hielo
era el material dominante y la roca era excepcionalmente escasa. O implica que la roca estaba presente pero nunca llegó a asentarse en un núcleo central de manera eficiente, lo que a su vez requiere condiciones específicas sobre la temperatura y la dinámica del disco. El misterio de por qué Tetis es tan pura no tiene una respuesta definitiva en los modelos actuales. Es una de las preguntas que una misión futura al sistema saturniano podría abordar con instrumentos de geofísica interna. A pesar de estar compuesta de material tan ligero y mecánicamente frágil, Tetis es una esfera casi perfecta. Eso requiere explicación. El hielo de agua es frágil a bajas temperaturas. En el vacío y el frío extremo del espacio exterior, a temperaturas de -150 o 180 grados Celsius, el hielo es tan duro y tan quebradizo como el granito. No fluye, no se deforma plásticamente. Si lo golpeas con suficiente fuerza, se rompe en piezas angulosas. Y sin embargo, Tetis es esférica. La razón es la escala de tiempo. La física de los materiales no es solo una cuestión de temperatura, sino de temperatura y tiempo. A las temperaturas del sistema solar exterior, el hielo no fluye en escalas de tiempo humanas ni en escalas de tiempo históricas, pero en escalas de tiempo geológicas de millones de años, incluso el hielo frío puede comportarse como un material viscoelástico que fluye lentísimamente bajo la influencia de la gravedad. La Luna tiene suficiente masa para que su autogravedad, la atracción gravitacional de su propio material sobre sí mismo, produzca presiones en el interior que a lo largo de millones de años obligan al hielo a redistribuirse hacia la forma de menor energía potencial gravitacional, que es la esfera. Eso es lo que los físicos planetarios llaman estar en equilibrio hidrostático. La esfericidad de Tetis no es un accidente del proceso de formación. Es el resultado de miles de millones de años de gravedad actuando sobre hielo suficientemente maleable para responder, aunque lentísimamente. Esa misma esfericidad tiene otra consecuencia. El albedo, la fracción de luz solar que la Luna refleja en lugar de absorber. Un objeto perfectamente esférico, cubierto de hielo de agua puro, refleja la luz de manera muy eficiente. Tetis tiene un albedo de aproximadamente 0,8, lo que significa que refleja el 80% de la luz solar que la alcanza. Es uno de los objetos más reflectantes del sistema solar. Para comparar, la Luna terrestre refleja solo alrededor del 12% de la luz que recibe. Tetis es más de 6 veces más reflectante que nuestra propia Luna. Esa blancura extrema se debe a la pureza del hielo. No hay carbono, no hay silicatos oscuros, no hay polvo volcánico para absorber la luz. La superficie es casi pura agua congelada, y el hielo de agua puro es uno de los mejores reflectores de luz visible que existe en la naturaleza. Ahora, la cicatriz que no debería existir. El cráter Odiseo tiene aproximadamente 400 kilómetros de diámetro, en una luna de 1000 kilómetros de diámetro total. Para visualizar lo que eso significa proporcionalmente, es como si un objeto golpeara la Tierra y produjera un cráter de 5000 kilómetros de diámetro, del tamaño de casi toda la extensión de los Estados Unidos, de costa a costa. En la física de impactos planetarios, hay un umbral por encima del cual el objeto impactado no puede sobrevivir. Cuando el proyectil es suficientemente grande en relación con el cuerpo que golpea, las ondas de choque que genera atraviesan el cuerpo y llegan al lado opuesto con suficiente energía para desgarrar la corteza desde dentro. El cuerpo se fragmenta. Lo que queda es un campo de escombros, no una luna. Para que Odiseo tuviera el tamaño que tiene,
El proyectil que lo formó tenía que ser muy grande en relación con Tetis. Los modelos de formación de cráteres a esa escala predicen que el evento debería haber sido letal para la Luna. Y sin embargo, Tetis sobrevivió. La explicación más plausible que los científicos planetarios han desarrollado a partir de los datos de la misión Cassini se centra en el estado del interior de la Luna en el momento del impacto. Si Tetis tuviera un interior completamente sólido y frío en el momento del golpe, las ondas de choque viajarían eficientemente a través del hielo sólido y llegarían al lado opuesto con suficiente energía para fracturar la corteza. Pero si el interior estaba más cálido, más maleable, si había regiones de hielo caliente o agua líquida o material semilíquido, esas regiones actuarían como amortiguadores, absorbiendo y disipando la energía de las ondas de choque antes de que pudieran concentrarse en el lado opuesto. La forma del propio cráter Odiseo apoya esa hipótesis. En los planetas rocosos, los cráteres de impacto grandes tienen morfología característica. Paredes abruptas, suelo profundo que se asienta kilómetros por debajo del terreno circundante, pico central de rebote en el centro. Los cráteres grandes en la Luna, terrestre y en Marte tienen esas características y las conservan durante miles de millones de años, porque la roca es estructuralmente rígida y no fluye. Odiseo es inusualmente plano para su tamaño. Su suelo no está kilómetros por debajo del terreno circundante. Está levantado hasta coincidir casi con la curvatura esférica natural de la Luna. Las paredes no son abruptas, sino suaves. Y en el centro hay las montañas Sheria, el pico de rebote central. Pero esas montañas tienen solo 2 o 3 kilómetros de altura, cuando deberían ser mucho más altas proporcionalmente al tamaño del cráter. Esa planitud relativa no es el estado en que quedó el cráter inmediatamente después del impacto. Es el resultado de un proceso que ocurrió durante millones de años después del impacto. La relajación viscosa. La relajación viscosa es el proceso por el cual el hielo fluye lentamente bajo la influencia de la gravedad para rellenar las depresiones y bajar las elevaciones. Es el mismo proceso que en escalas de tiempo de miles de millones de años produce la esfericidad de la Luna. A temperatura ambiente, el hielo no fluye en escalas de tiempo humanas, pero a las temperaturas del interior de Tetis en su pasado, cuando la Luna todavía tenía calor interno de su formación y posiblemente de fuentes de calor adicionales, el hielo del interior era lo suficientemente maleable para fluir en escalas de tiempo de millones de años. El suelo del cráter Odiseo se levantó lentamente durante millones de años porque el hielo debajo de él fluyó hacia arriba, llenando el vacío creado por el impacto. Las montañas Sheria se han ido hundiendo gradualmente en la corteza helada. Los bordes del cráter se han suavizado. El cráter que vemos hoy es una versión muy relajada del cráter catastrófico que existió inmediatamente después del impacto. Eso nos dice algo importante sobre la temperatura de Tetis en su pasado. Para que la relajación viscosa ocurra en un cráter de Minbebethinen este tamaño en la escala de tiempo en que ocurrió, el hielo tenía que estar considerablemente más cálido que las temperaturas superficiales actuales. El cráter es un termómetro del pasado geológico de la Luna. La segunda gran cicatriz en la superficie de Tetis cuenta una historia diferente, pero igualmente extraordinaria. Ítaca Chasma es un sistema de cañones que se extiende aproximadamente 2.000 kilómetros a lo largo de la superficie de Tetis, aproximadamente 3/4 partes del perímetro total de la Luna. En su parte más amplia, tiene unos 100 kilómetros de anchura.
En algunas secciones, el suelo del cañón está entre 3 y 5 kilómetros por debajo de las llanuras circundantes. Para entender la escala de eso, si Ítaca Chasma estuviera en la Tierra, podría extenderse de costa a costa de los Estados Unidos continentales con espacio para más. En profundidad, supera al Gran Cañón del Colorado varias veces. Pero a diferencia del Gran Cañón, que es un cañón de erosión producido por un río a lo largo de millones de años, Ítaca Chasma es una falla estructural de la corteza global de la Luna. Es una grieta que se abrió cuando la corteza no podía resistir las tensiones que se acumulaban en su interior. La hipótesis mejor respaldada por los datos de Cassini sobre el origen de Ítaca Chasma involucra una propiedad física del agua que es inusual entre los materiales del sistema solar. El agua es una de las pocas sustancias que se expande al congelarse. La mayoría de los materiales se contraen cuando cambian de líquido a sólido, porque las moléculas se empaquetan más estrechamente en el estado sólido. El hielo de agua, en cambio, forma una estructura cristalina con más espacio entre las moléculas que el agua líquida. El resultado es que 1 litro de agua líquida produce aproximadamente 1,9 litros de hielo cuando se congela. Para una luna casi completamente compuesta de agua, eso tiene consecuencias estructurales enormes. Al principio de la historia de Tetis, la Luna probablemente tenía un océano interior de agua líquida o una región de hielo caliente y semilíquido bajo una corteza exterior ya solidificada. Las fuentes de calor que mantenían ese interior cálido incluían el calor residual de la formación de la Luna y posiblemente el calentamiento mareal producido por la gravedad de Saturno, si en esa época Tetis estaba en una órbita más elíptica que la actual. A medida que las fuentes de calor se agotaron, el interior de la Luna comenzó a enfriarse. El hielo caliente se volvió más frío. Las regiones semirrígidas se solidificaron completamente. Y si había agua líquida en el interior, esa agua se congeló. Cuando el interior se congeló, su volumen aumentó. Pero la corteza exterior ya era sólida. No podía estirarse indefinidamente para acomodar ese aumento de volumen. La presión se acumuló dentro de la Luna hasta que la corteza sólida llegó al límite de su resistencia mecánica. Se rompió a lo largo de líneas de debilidad preexistentes. La corteza se abrió produciendo el sistema de cañones que vemos hoy. Ítaca Chasma es la cicatriz del momento en que Tetis perdió su interior líquido. Es la marca física que dejó el congelamiento de un océano en la corteza de una luna. Eso tiene una implicación que va más allá de la geología de Tetis. Indica que Tetis pudo haber tenido un océano de agua líquida en algún momento de su pasado. No tan masivo ni tan persistente como el que se cree existe hoy bajo la corteza helada de Europa, la luna de Júpiter, o el que produce los géiseres activos de Encélado, la luna vecina de Tetis, pero un océano al fin, un reservorio de agua líquida que existió durante millones de años antes de que la Luna se enfriara definitivamente. Si en este punto la imagen de una luna de hielo que sobrevivió un impacto catastrófico gracias a la maleabilidad de su interior y cuya mayor grieta es la cicatriz de un océano que se congeló, produce en ti esa mezcla específica de asombro ante la complejidad de los mundos del sistema solar exterior y de curiosidad por lo que más podría estar escondido bajo esas superficies de hielo. En la descripción tienes nuestro audio Premium Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de ciencia y relajación para que la historia de Tetis y de los mundos de hielo de Saturno te acompañe mientras te quedas dormido.
para que los océanos congelados estén contigo al descanso. Pero antes de cerrar los ojos, hay que entender lo que la sonda Cassini descubrió en la superficie de Tetis que nadie esperaba. En 2015, cuando la misión Cassini se acercaba al final de su fase operativa en el sistema saturniano, el equipo procesó imágenes de Tetis con filtros de color mejorados, diseñados para revelar variaciones de coloración que serían imperceptibles en imágenes en color natural. Lo que esas imágenes mostraron fue una sorpresa que todavía es objeto de debate activo en la comunidad de ciencia planetaria. En el hemisferio norte de Tetis había una serie de líneas curvas de color rojizo. No una ni dos, sino varias, formando arcos que se extendían cientos de kilómetros a través de las llanuras heladas. Cada línea individual tenía apenas unos pocos kilómetros de anchura, pero su longitud era de cientos de kilómetros, y el patrón que formaban tenía una curvatura y una orientación que sugerían que no eran aleatoriosas, sino que seguían alguna estructura subyacente, que los instrumentos de Cassini no tenían resolución suficiente para ver directamente. Los llamaron los arcos rojos de Tetis. El misterio tiene dos partes: ¿cuál es la naturaleza química del color? ¿Y cuál es el mecanismo geológico que los formó? Sobre la química del color, el hielo puro de agua es blanco o transparente. Cualquier tonalidad rojiza o anaranjada indica la presencia de impurezas, moléculas diferentes del agua que absorben determinadas longitudes de onda de luz. En el sistema solar exterior, las coloraciones rojizas en las superficies heladas son frecuentemente atribuidas a compuestos orgánicos complejos, producidos por la irradiación de moléculas simples con luz ultravioleta o partículas cargadas energéticas. El proceso se llama radiolisis. Cuando ciertas moléculas, como metanol, amoníaco, dióxido de carbono o compuestos más complejos que contienen carbono, son bombardeadas por radiación ionizante, sus enlaces moleculares se rompen y se recombinan en moléculas más complejas que frecuentemente tienen coloraciones rojizas o parduzcas. Es el mismo proceso que se cree responsable de la coloración rojiza de los materiales en las grietas de Europa y en otras superficies heladas del sistema solar exterior. En Tetis, si hay moléculas orgánicas o sales en el hielo, la intensa radiación del ambiente de Saturno las transforma en compuestos más complejos que dan el color rojizo que Cassini detectó. Sobre el mecanismo geológico, la clave está en la posición y el estado de los arcos. Al analizar las relaciones de superposición con otras estructuras de la superficie, los científicos determinaron que los arcos son más jóvenes que los cráteres de impacto sobre los que cortan y que las fracturas más antiguas asociadas con Ítaca Chasma. Eso los coloca entre los rasgos geológicamente más recientes de la Luna. Pero si son recientes, tienen que haber resistido los procesos de blanqueamiento que actúan continuamente sobre la superficie de Tetis. El anillo E de Saturno, producido por los géiseres de la luna vecina, Encélado, constantemente deposita partículas de hielo fresco sobre las superficies de las lunas que orbitan a través de él. Esa lluvia continua de hielo puro actúa como una capa de pintura blanca que gradualmente cubre y oscurece las estructuras más antiguas. Si los arcos rojos fueran muy antiguos, ya habrían sido cubiertos por esa lluvia de hielo. El hecho de que todavía sean visibles con su color rojizo sugiere que son geológicamente recientes o que están siendo renovados continuamente. Si están siendo renovados, eso implica que hay algún proceso activo en el interior de Tetis que periódicamente renueva el material rojizo
en esas estructuras. La hipótesis más intrigante es que los arcos son manifestaciones de actividad geológica muy sutil, posiblemente desgasificación de gases o fluidos desde el interior de la Luna, que ascienden a través de grietas muy finas en la corteza y depositan impurezas en la superficie. Eso implicaría que Tetis no está completamente muerta geológicamente, que en algún lugar en su interior, a profundidad suficiente para que las temperaturas sean mayores que las superficiales, hay algún proceso que todavía produce material que puede ascender hasta la superficie. Los instrumentos de Cassini no tenían la resolución ni la sensibilidad necesaria para identificar la composición química exacta de los arcos, ni para detectar directamente ninguna actividad interna de la Luna. Resolver el misterio de los arcos rojos requerirá una misión futura al sistema saturniano, equipada con espectrómetros de mayor sensibilidad que puedan identificar las moléculas específicas que producen el color. La superficie de Tetis también es moldeada por dos fuerzas externas que operan en direcciones opuestas y producen un contraste visible entre los dos hemisferios de la Luna. La primera fuerza fue descubierta cuando los sensores infrarrojos de Cassini mapearon la temperatura de la superficie de Tetis con resolución suficiente para ver variaciones regionales. Lo que encontraron fue un patrón de temperatura que nunca habían visto antes en ningún cuerpo del sistema solar. Una región de temperatura anómalamente baja en el hemisferio delantero de la Luna, la mitad que apunta en la dirección de su movimiento orbital, que tenía una forma que el equipo científico comparó con el personaje del videojuego Pac-Man. La explicación de la anomalía térmica de Pac-Man involucra los electrones de alta energía atrapados en la magnetosfera de Saturno. Saturno tiene un campo magnético potente que atrapa partículas cargadas en sus líneas de campo, igual que la Tierra. Los electrones atrapados en esas líneas de campo circulan continuamente alrededor del planeta. Tetis está bloqueada tidalmente. Siempre presenta la misma cara hacia Saturno y siempre avanza con el mismo hemisferio delantero en su órbita. Eso significa que el hemisferio delantero siempre está expuesto al flujo de electrones que la magnetosfera empuja en su dirección orbital, mientras el hemisferio trasero recibe menos de ese bombardeo. Los electrones de alta energía que golpean el hemisferio delantero penetran en las capas superficiales del hielo y depositan energía que produce el fenómeno de sinterización. Los granos individuales de hielo se fusionan entre sí, formando un material más compacto y sólido sin llegar a derretirse. Ese hielo sinterizado tiene propiedades térmicas diferentes del hielo esponjoso y granular que cubre el resto de la Luna. Específicamente, tiene mayor conductividad térmica. Cuando la luz solar lo calienta, el calor se distribuye rápidamente hacia las capas más profundas, en lugar de acumularse en la superficie. El resultado es una superficie que permanece más fría durante el día y más cálida durante la noche, con una inercia térmica mayor que el material circundante. Esa diferencia en la inercia térmica es lo que Cassini detectó como la anomalía de Pac-Man. No es una región que sea más fría porque recibe menos luz solar. Es una región que parece más fría durante las observaciones diurnas porque el calor del Sol se conduce hacia abajo en lugar de quedarse en la superficie. Es un efecto de la diferente física térmica del hielo sinterizado versus el hielo granular. La segunda fuerza que actúa sobre la superficie de Tetis viene de su luna vecina Encélado. Encélado
Es uno de los objetos más extraordinarios del sistema solar. Bajo su corteza helada hay un océano de agua líquida salada que se cree es calentado por fuerzas de marea de Saturno. Ese océano está conectado al exterior a través de grietas en el polo sur de la Luna, por las que el agua asciende y es expulsada en penachos hacia el espacio. Esos penachos de vapor de agua y partículas de hielo forman el anillo E de Saturno, una banda de material muy tenue que se extiende mucho más allá de los anillos principales. Tetis orbita dentro de ese anillo. A medida que avanza en su órbita, barre continuamente las partículas de hielo fresco expulsadas por Encélado. El hemisferio delantero de Tetis recibe constantemente una lluvia de hielo, de agua puro, que se deposita sobre su superficie. Ese hielo fresco es extremadamente reflectante, lo que explica por qué el hemisferio delantero de Tetis es más brillante que el trasero. El hemisferio trasero, en cambio, no recibe esa lluvia de hielo fresco. Está expuesto al bombardeo de plasma magnetosférico de Saturno y al impacto de polvo interestelar y micrometeoritos que gradualmente contaminan y oscurecen la superficie. Con el tiempo, esas partículas de polvo oscuro se acumulan en el hielo y reducen su reflectividad, produciendo una superficie ligeramente más amarillenta o parda que el hemisferio delantero blanquísimo. El resultado es que los dos hemisferios de Tetis tienen apariencias y propiedades superficiales diferentes que no son consecuencia de diferencias en la composición del hielo original, sino de diferencias en la exposición a las fuerzas del entorno saturniano. Es una luna que está siendo literalmente pintada de colores diferentes en sus dos caras por las fuerzas del sistema en que orbita. La pregunta del calor que hizo posible todo lo que ocurrió en Tetis, el interior maleable que absorbió el impacto de Odiseo, el flujo viscoso que aplanó el cráter durante millones de años, el océano que se congeló y produjo Ítaca Chasma, no tiene respuesta completamente satisfactoria en los modelos actuales. El calor interno de un cuerpo planetario puede venir de varias fuentes. La primera es el calor residual de la formación. Cuando el material que formó la Luna se acumuló, la energía cinética de las colisiones se convirtió en calor. Ese calor se ha ido disipando desde entonces hacia el espacio. Para una luna del tamaño de Tetis, ese calor de formación se agotaría en escalas de tiempo relativamente cortas en términos geológicos. La segunda fuente es la desintegración de elementos radiactivos. Los elementos radiactivos de vida corta que existían en el sistema solar primitivo, como el aluminio 26 o el hierro 60, producen calor cuando se desintegran. Pero esos elementos tienen vidas medias de millones de años, por lo que su contribución al calentamiento se habría agotado relativamente pronto en la historia del sistema solar. Los elementos radiactivos de vida larga, como el uranio, el torio y el potasio 40, producen calor mucho más lentamente, pero durante miles de millones de años. Sin embargo, esos elementos están principalmente en la roca silicatada, y Tetis tiene muy poca roca. Su aporte al presupuesto de calor de Tetis sería modesto. La tercera fuente, y la que muchos investigadores creen que fue la más importante, es el calentamiento mareal. El calentamiento mareal ocurre cuando las fuerzas de marea de un planeta deforman periódicamente la forma de una luna. Si la luna está en una órbita elíptica, la distancia al planeta cambia a lo largo de la órbita, y con ella la intensidad de las fuerzas de marea. La luna se estira más cuando está más cerca y menos cuando está más lejos. Esa deformación cíclica es equivalente mecánicamente
a amasar el interior de la Luna, y ese amasado produce calor por fricción interna. Hoy, Tetis está en una órbita muy circular. Saturno no la deforma significativamente de manera diferencial en diferentes puntos de su órbita, por lo que el calentamiento mareal actual es mínimo. Pero las órbitas no son estáticas en el tiempo. Las interacciones gravitacionales entre las lunas pueden cambiar las excentricidades de sus órbitas. En el sistema de Saturno, las resonancias orbitales entre lunas son comunes. Una resonancia orbital ocurre cuando los períodos orbitales de dos lunas tienen una relación de números enteros simples, como 1:2 o 2:3, lo que hace que se encuentren en las mismas posiciones relativas periódicamente y se refuercen mutuamente las perturbaciones gravitacionales. En el pasado, si Tetis estuvo en resonancia orbital con Dione u otras lunas de Saturno, esas resonancias podrían haber excitado la excentricidad de su órbita, produciendo el calentamiento mareal que su historia geológica parece requerir. El problema es que los modelos actuales de la historia orbital del sistema saturniano son incompletos. No sabemos con suficiente precisión cuándo ocurrieron las resonancias históricas, cuánto duraron, ni cuánto calentamiento mareal produjeron. Esa incertidumbre es parte de por qué el presupuesto de calor de Tetis sigue siendo un problema no completamente resuelto. La misión Cassini, que orbitó Saturno durante 13 años antes de ser enviada intencionalmente a la atmósfera del planeta en septiembre de 2017, para evitar contaminar las lunas que podría haber impactado al quedarse sin propelente, produjo la mayor parte del conocimiento actual sobre Tetis. Pero la resolución y la sensibilidad de sus instrumentos tenían limitaciones, especialmente para problemas como identificar la composición de los arcos rojos o detectar señales sutiles de actividad interna. La siguiente misión de la NASA al sistema saturniano será Dragonfly, que está diseñada para explorar Titán, la luna de Saturno con atmósfera densa. No incluye estudios detallados de Tetis en su programa de ciencia. Para resolver los misterios que quedan, las preguntas sobre los arcos rojos, sobre la posible actividad geológica residual, sobre la estructura interna y la historia térmica, se necesitaría una misión dedicada al sistema de lunas medianas de Saturno, con instrumentos específicamente diseñados para abordar esas preguntas. Esas lunas medianas, Tetis, Dione, Rea, Encélado, Mimas, son un conjunto de mundos de hielo que muestran una variedad de historias geológicas que los científicos planetarios todavía están intentando entender en su totalidad. Encélado, con su océano activo, y sus géiseres, es el más espectacularmente activo. Pero Tetis, con su cráter gigante, su cañón de congelamiento y sus misteriosos arcos rojos, tiene su propia historia que contar. Hay una dimensión de Tetis que vale la pena contemplar más allá de los detalles geológicos específicos. Tetis es un mundo que la física predecía que no debería existir tal como existe. El impacto que formó Odiseo debería haberlo destruido. El cañón Ítaca-Chasma es la cicatriz de un proceso que habría fracturado completamente un mundo más rígido. Los arcos rojos sugieren que incluso hoy, después de miles de millones de años de enfriamiento, algo continúa ocurriendo en el interior. En cada uno de esos aspectos, la Luna ha resultado ser diferente de lo que los modelos predecían. No de maneras que invalidan los modelos, sino de maneras que muestran que la realidad es más rica y más matizada que cualquier modelo que comienza con suposiciones simplificadas. Eso es lo que hace valioso el estudio de mundos como Tetis.
no solo por las respuestas que proporcionan sobre ese mundo específico, sino por la manera en que revelan las limitaciones de los modelos actuales y señalan hacia los aspectos de la física planetaria que todavía no se comprenden bien. El sistema de Saturno contiene docenas de lunas de tamaños diferentes, con historias geológicas diferentes. Encélado tiene un océano activo hoy. Titán tiene metano líquido en la superficie y química orgánica compleja en su atmósfera. Tetis tiene la cicatriz de un impacto imposible de sobrevivir y la marca de un océano que se congeló. Cada luna es un experimento de laboratorio de la naturaleza que operó bajo condiciones diferentes y produjo resultados diferentes. Comparar esos resultados entre sí, entender qué condiciones iniciales y qué historia produjeron cada mundo, es una de las empresas científicas más productivas de la planetología moderna. Y cada vez que una misión como Cassini produce datos que revelan que un mundo es diferente de lo que se esperaba, eso no es un fracaso de la ciencia, sino exactamente lo que la exploración científica hace. Descubrir que la realidad tiene más detalle y más complejidad de lo que los modelos anticipaban. Tetis, la bola blanca de hielo que orbita Saturno y que desde la distancia parece el objeto más simple y más carente de rasgos del sistema saturniano, lleva grabadas en su superficie las marcas de 3 capítulos de su historia que contradicen esa apariencia de simplicidad. El cráter que dice que sobrevivió lo que no debería haber sobrevivido. El cañón que dice que tuvo un océano y lo perdió. Las líneas rojas que dicen que algo, todavía, sigue ocurriendo en su interior. 3 preguntas en una superficie blanca que orbita en silencio alrededor de un planeta de anillos, esperando la próxima misión que traiga los instrumentos suficientemente sensibles para leer lo que esas líneas dicen. Hay dimensiones del estudio de Tetis y de los mundos de hielo del sistema solar exterior que merecen un desarrollo más completo porque revelan aspectos que iluminan el significado más amplio de lo que Tetis representa. La primera es el contexto del sistema de lunas de Saturno y cómo Tetis encaja en él. Porque entender a Tetis en aislamiento deja fuera la comparación que hace su historia más significativa. Saturno tiene 66 lunas conocidas con diámetros mayores de 10 kilómetros y probablemente más lunas pequeñas todavía por descubrir. Entre esas lunas hay ejemplos de prácticamente todos los tipos de mundo helado que la planetología conoce. Encélado, con apenas 500 kilómetros de diámetro, es el mundo geológicamente más activo del sistema. Tiene un océano de agua líquida salada bajo su corteza helada, calentado por las fuerzas de marea de Saturno. Ese océano está en contacto con el basamento rocoso en el fondo, donde probablemente hay fuentes hidrotermales que producen compuestos químicos complejos. El agua del océano asciende a través de fisuras en el polo sur y es expulsada en géiseres que alcanzan varios cientos de kilómetros de altura. La sonda Cassini voló a través de esos géiseres y detectó partículas de hielo, vapor de agua, dióxido de carbono, metano y compuestos orgánicos complejos. Encélado tiene todos los ingredientes que los astrobiólogos consideran necesarios para la vida: agua líquida, calor, química orgánica y energía. Titán, con 5.150 kilómetros de diámetro, es la luna más grande de Saturno y la segunda más grande del sistema solar. Tiene una atmósfera densa de nitrógeno con metano como segundo componente, y su superficie tiene mares y ríos de metano líquido. En Titán, el metano hace el papel que el agua hace en la Tierra. Llueve, fluye en ríos,
se acumula en mares. La atmósfera produce compuestos orgánicos complejos, llamados tolinas, que dan a Titán su color anaranjado característico. La misión Dragonfly de la NASA, programada para llegar a Titán en 2034, enviará un helicóptero robot a explorar su superficie. Mimas, con 396 kilómetros de diámetro, tiene un cráter de impacto gigante llamado Herschel, que cubre 1/3 de su diámetro, lo que le da una apariencia que recuerda a la Estrella de la Muerte de Star Wars. Mimas fue durante mucho tiempo considerada un mundo geológicamente muerto, pero datos recientes de Cassini, analizados después del fin de la misión, sugieren que podría tener un océano interior más reciente de lo esperado o un núcleo de forma inusual. Dione, con 1.123 kilómetros de diámetro, tiene una superficie con acantilados de hielo brillantes y plains lineadas con cráteres de impacto, y hay evidencia de que puede tener un pequeño océano interno. Rhea, con 1.528 kilómetros, es la luna más grande del sistema sin anillos propios confirmados, aunque Cassini buscó evidencia de ellos. Y Tethys, en ese contexto comparativo, representa un caso específico de mundo de hielo, con una historia que pasó por actividad interna moderada en el pasado, pero que hoy parece mayormente inactiva, excepto por los intrigantes arcos rojos. Esa diversidad dentro del sistema de lunas de Saturno es en sí misma un problema científico. ¿Por qué lunas que se formaron en condiciones similares, en el mismo disco de material alrededor del mismo planeta, evolucionaron de maneras tan diferentes? La respuesta tiene que ver con las diferencias en tamaño, en composición inicial, en historia orbital y en la forma en que cada luna interactuó con Saturno y con las otras lunas a través de las resonancias. Entender esas diferencias requiere comparar las lunas entre sí de manera sistemática, y Tethys es una de las piezas del rompecabezas comparativo. La segunda dimensión que merece desarrollo es la mecánica física de los impactos de gran escala y por qué la supervivencia de Tethys es tan informativa para la física de esos eventos. La física de los impactos planetarios es una disciplina relativamente joven que se desarrolló principalmente en la segunda mitad del siglo XX, impulsada tanto por el estudio de los cráteres en la Luna y en los planetas como por los experimentos de laboratorio con proyectiles de alta velocidad y las simulaciones computacionales. Los impactos se clasifican por la relación entre el tamaño del proyectil y el tamaño del cuerpo que golpea. Cuando esa relación es pequeña, el impacto produce un cráter que es local, que no afecta la integridad global del cuerpo. Cuando la relación supera cierto umbral, las consecuencias se vuelven globales. Las ondas de choque atraviesan todo el cuerpo y pueden producir daño en el lado opuesto al impacto. Para un cuerpo de hielo con el tamaño de Tethys, los modelos de impacto predicen que la formación de un cráter de 400 kilómetros de diámetro requeriría un proyectil de decenas de kilómetros de diámetro y que las ondas de choque generadas serían globales. La supervivencia de Tethys requiere que el interior de la Luna fuera lo suficientemente maleable para absorber esas ondas de choque sin fracturarse globalmente. Eso pone límites cuantitativos a las condiciones del interior de Tethys en el momento del impacto. Si el hielo era demasiado frío y demasiado sólido, la Luna no habría sobrevivido. Si era suficientemente cálido para ser viscoelástico, las ondas se atenuarían al propagarse. Los modelos computacionales de simulación del impacto de Odiseo, ajustados para reproducir las características observadas del cráter,
producen estimaciones de la temperatura interna de Tetis en ese momento, lo que a su vez informa sobre el presupuesto de calor de la Luna y la cronología de su enfriamiento. Esa cadena de inferencias del estado del cráter hoy a las condiciones del impacto, a las condiciones del interior en ese momento, a la historia térmica de la Luna, es un ejemplo del tipo de razonamiento inverso que los científicos planetarios hacen continuamente para extraer información sobre el pasado de un mundo a partir de las huellas que ese pasado dejó en la superficie. La tercera dimensión es la comparación entre Odiseo en Diseo, Tetis y estructuras similares en otros mundos del sistema solar, porque esa comparación revela patrones generales sobre cómo los mundos helados responden a los impactos de gran escala. La luna de Júpiter Callisto tiene una estructura llamada Valhalla, que es una cuenca de impacto multianillo de aproximadamente 3.800 kilómetros de diámetro, la mayor estructura de impacto conocida en el sistema solar. Como Odiseo, Valhalla se formó cuando el interior de Callisto era todavía más cálido y más maleable que hoy, y como Odiseo, su suelo está levantado en comparación con lo que se esperaría para un cráter formado en roca fría sólida. Ganimedes, también luna de Júpiter y la luna más grande del sistema solar, tiene múltiples cuencas de impacto, grandes rodeadas de sistemas de crestas concéntricas, estructuras llamadas palimpsestos, que son prácticamente planas porque han sido relajadas viscosamente hasta coincidir con la curvatura global de la Luna. En todos esos casos, la planitud relativa de las grandes cuencas de impacto en mundos helados es la evidencia de que esos mundos tenían interiores más cálidos y más maleables en el momento del impacto. La relajación viscosa posterior registra cuánto calor había en el interior cuando se formó el cráter. Odiseo en Tetis encaja en ese patrón general, pero con la particularidad de que la Luna es más pequeña que Callisto o Ganimedes y su composición es más pura en hielo, lo que hace que la relación entre el tamaño del cráter y el tamaño de la Luna sea más extrema que en esos otros casos. La cuarta dimensión es la historia de la exploración del sistema saturniano que llevó hasta Cassini y lo que Cassini cambió en la comprensión de Tetis. Antes de Cassini, la mayor parte del conocimiento sobre Tetis venía de las sondas Voyager 1 y Voyager 2, que pasaron por el sistema de Saturno en 1980 y 1981, respectivamente, en los sobrevuelos que las llevaron hacia el espacio exterior. Las imágenes de las Voyager tenían suficiente resolución para revelar los rasgos principales: el cráter Odiseo, la grieta Itacachasma, la superficie general blanca y cubierta de cráteres, pero no para ver los detalles finos que Cassini revelaría años después. Cassini fue lanzada en octubre de 1997 y llegó a Saturno en julio de 2004, después de un viaje de casi 7 años que incluyó asistencias gravitatorias de Venus, la Tierra y Júpiter. Durante sus 13 años de operación en el sistema saturniano, orbitó Saturno 294 veces, realizó 106 sobrevuelos de Titán y ejecutó sobrevuelos de casi todas las lunas medianas del sistema, incluyendo varios de Tetis. Los datos de esos sobrevuelos, analizados a lo largo de los años de la misión y continuados en publicaciones científicas años después del fin de la misión, son la base de la comprensión actual de Tetis. La anomalía térmica de Pacman, los arcos rojos, las medidas detalladas del perfil topográfico de Odiseo e Itacachasma, todas esas revelaciones vinieron de Cassini. La misión terminó
cuando los ingenieros del laboratorio de propulsión a chorro enviaron intencionalmente la sonda a la atmósfera de Saturno el 15 de septiembre de 2017. Esa decisión fue tomada para evitar que la sonda, una vez agotado el propelente, impactara eventualmente sobre Encélado o Titán y los contaminara con microorganismos terrestres que podrían comprometer cualquier búsqueda futura de vida en esas lunas. La forma en que terminó Cassini es en sí misma una reflexión sobre los estándares de responsabilidad que la comunidad científica aplica a la exploración espacial. La posibilidad de que haya vida en Encélado o en Titán es suficientemente real para que los científicos hayan tomado la decisión de sacrificar la sonda antes que arriesgar la contaminación de esos entornos. La quinta dimensión es la pregunta de qué mundos del tipo de Tetis, mundos helados con océanos interiores o pasados de océanos congelados, dicen sobre la distribución de agua líquida en el sistema solar y su relevancia para la astrobiología. Hasta hace pocas décadas, el modelo astronómico estándar ponía el agua líquida solo en una franja estrecha alrededor de cada estrella, la zona habitable, donde las temperaturas permiten que el agua exista en estado líquido en la superficie de un planeta. Demasiado cerca de la estrella y el agua se evapora. Demasiado lejos y se congela. La exploración del sistema solar exterior ha revelado que hay agua líquida en lugares muy fuera de esa zona habitable. Europa de Júpiter tiene un océano de agua líquida bajo su corteza helada, calentado por el calentamiento mareal. Encélado de Saturno tiene el océano más confirmado del sistema solar exterior, con agua líquida en contacto con roca y química orgánica compleja. Ganimedes y Callisto probablemente tienen océanos de agua salada profunda bajo capas de hielo. Las evidencias de pasados océanos en Tetis y Dione añaden más miembros a esa lista. Todos esos mundos están muy más allá de la zona habitable tradicional. Su agua líquida no es calentada por la estrella, sino por procesos internos, principalmente el calentamiento mareal. Eso amplía de manera radical el número de lugares donde podría existir agua líquida, que es un requisito básico de la vida, tal como la conocemos. Esa ampliación del concepto de zona habitable es uno de los cambios de perspectiva más importantes que la exploración del sistema solar ha producido en las últimas décadas. Si los mundos helados con océanos internos, calentados por fuerzas de marea, son comunes en el sistema solar, y si son comunes alrededor de otras estrellas, el universo podría contener muchos más lugares con las condiciones para la vida de lo que los modelos anteriores sugerían. Tetis, en 1900. Ese contexto no es un mundo con agua líquida actualmente, pero es un mundo que probablemente tuvo un océano en el pasado y cuyos rasgos geológicos son la evidencia de ese estado pasado. El estudio de cómo los océanos interiores de los mundos helados evolucionan y eventualmente se congelan, y qué condiciones determinan cuánto tiempo persisten, es relevante para entender la ventana temporal en que esos mundos podrían albergar condiciones para la vida. La misión Europa Clipper de la NASA, lanzada en octubre de 2024, estudiará el océano de Europa en detalle. La misión JUICE de la ESA, lanzada en abril de 2023, estudiará Ganimedes, Callisto y Europa. Esas misiones producirán datos que aumentarán el conocimiento de los océanos interiores de los mundos helados, lo que a su vez contextualizará mejor la historia de Tetis. Tetis, la bola de hielo blanca que orbita Saturno a distancias que hacen que el Sol sea solo un punto brillante en el cielo, lleva inscrita en su superficie una historia de formación,
calentamiento, impacto catastrófico, congelamiento y renovación superficial que los científicos planetarios todavía están aprendiendo a leer completa. Es un mundo que sobrevivió lo que no debería haber sobrevivido, que tiene la cicatriz del momento en que perdió su océano, que está siendo pintado en tiempo real por las fuerzas de su entorno, y que guarda en sus líneas rojas un secreto que todavía no hemos descifrado. En el sistema de Saturno, entre los anillos y las docenas de lunas, Tetis orbita silenciosamente, blanca y brillante, esperando los instrumentos correctos y la pregunta correcta. Hay una última reflexión sobre Tetis que es difícil de categorizar como puramente científica, pero que es parte de por qué los mundos del sistema solar exterior tienen una presencia en la imaginación que va más allá de su relevancia técnica. Tetis es blanca, extraordinariamente blanca, uno de los objetos más reflectantes del sistema solar. En las imágenes de Cassini, cuando aparece junto a la superficie anillada y dorada de Saturno, brilla con una intensidad que contrasta completamente con el ambiente de luz atenuada a más de 1.000 millones de kilómetros del Sol. Esa blancura es el resultado directo de su pureza. No hay carbono, ni silicatos, ni polvo volcánico para oscurecerla. Es agua pura congelada, reflejando prácticamente todo lo que le llega. Y en esa superficie blanca hay 3 rasgos que cuentan la historia completa de lo que le ocurrió. El cráter grande, que dice que algo enorme la golpeó y que sobrevivió porque en ese momento su interior era todavía lo suficientemente cálido para absorber el golpe. El cañón que dice que tuvo un océano y que ese océano se congeló y rompió su corteza al expandirse. Las líneas rojas que dicen que algo, todavía, sigue ocurriendo en su interior, o que ocurrió recientemente en términos geológicos. 3 capítulos de una historia que abarca miles de millones de años, escritos en hielo, a más de 1.000 millones de kilómetros de nosotros. Y nosotros, desde la Tierra, con telescopios y sondas y espectrómetros, intentando leer esos capítulos con los instrumentos que tenemos, todavía sin terminar de leer el último. Pero ya sabemos suficiente para entender que Tetis no es la bola de nieve sin rasgos que parece desde lejos. Es un superviviente, un archivo y un enigma que espera respuesta, una nota final sobre la escala de lo que representa el estudio de un mundo como Tetis desde la perspectiva de la historia de la exploración espacial. Cuando las sondas Voyager pasaron por el sistema de Saturno en 1980 y 81, los científicos vieron por primera vez imágenes de la superficie de Tetis con suficiente resolución para distinguir el cráter Odiseo y el cañón Ítaca Chasma. Esas imágenes fueron tomadas durante sobrevuelos que duraron horas o pocos días. La cantidad de datos que se pudo recopilar sobre Tetis en esas visitas fugaces fue limitada. Cassini llegó al sistema de Saturno en 2004 y orbitó alrededor del planeta durante 13 años. En ese tiempo, la geometría de las órbitas permitió múltiples sobrevuelos de Tetis a diferentes distancias y desde diferentes ángulos, iluminaciones y condiciones. Los instrumentos incluían cámaras con diferentes filtros para distintas longitudes de onda, espectrómetros para analizar la composición de la superficie, detectores de partículas para medir el entorno magnético y altímetros de radar para medir la topografía. La diferencia entre los datos de Voyager y los datos de Cassini sobre Tetis ilustra cómo la ciencia planetaria avanza no solo con misiones individuales, sino con el retorno a los mismos objetivos, con mejores instrumentos y más tiempo.
La anomalía de Pacman no podría haberse descubierto con los sensores infrarrojos de Voyager. Los arcos rojos no serían visibles con los filtros de color de las cámaras de Voyager. La precisión topográfica de Odiseo e Ítaca Chasma no podría haberse medido con los altímetros de aquella época. Cada generación de misiones revela una capa más de complejidad en los mundos que visita. Cada regreso a un objetivo ya visitado, con instrumentos mejores, produce descubrimientos que los datos anteriores no habían sugerido. Eso es verdad para Tetis, y también es verdad para todos los demás mundos del sistema solar que las sondas han visitado hasta ahora. Lo que eso significa para el futuro es que los mundos que ya hemos visitado siguen teniendo secretos que revelar. Las lunas de Saturno, que Cassini estudió durante 13 años, todavía tienen preguntas sin responder que solo otra misión con instrumentos más avanzados podría resolver. Los mundos que las Voyager visitaron en sus sobrevuelos de horas tienen capas de complejidad que solo se revelarían con orbitadores dedicados. Tetis, específicamente, tiene 3 preguntas que una misión futura podría abordar. La primera es la composición química de los arcos rojos. ¿Qué moléculas exactas producen el color? ¿Y qué nos dicen esas moléculas sobre el origen de los arcos? La segunda es si hay actividad geológica residual. ¿Está todavía ocurriendo algo en el interior de Tetis que pueda ser detectado por sismómetros o por la desgasificación que podría estar relacionada con los arcos?